Preguntémonos, ¿existen procesos no algorítmicos en el cerebro humano? Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Existen verdades cognoscibles por un humano? Verdades que no suponen un procesamiento algorítmico, pero no cognoscibles por un ordenador. El flamante premio Nobel Roger Penrose y el anestesista Stuart Hameroff creen que sí. Veamos sus argumentos y los errores de los mismos. Su argumentación se basa en tres tipos de ideas: ideas matemáticas, ideas físicas e ideas biológicas. En la base de todo están las ideas matemáticas y en especial el teorema de Gödel. Gödel crea una oración que dice: esta oración no puede producirse por un sistema formal veraz, es decir, que no diga una cosa y lo contraria, que sea veraz, no mienta. Bueno, parece que en principio los humanos podemos decirlo, pero un sistema formal, es decir, los lenguajes en los que se programan los ordenadores, los lenguajes que usamos normalmente cuando estudiamos la lógica, incluso la propia matemática, si la entendemos como un sistema formal, de producir esa oración, estarían produciendo una oración que dice que no puede producirse, es decir, estarían produciendo una falsedad. Sin embargo, una inteligencia artificial podría contraatacar y decir: esta oración no puede producirse por humanos veraces, es una limitación que tienen los humanos. Si un humano dice esa frase, estaría diciendo una mentira. Pero nosotros, los sistemas formales, las inteligencias artificiales, los lenguajes de ordenador, podemos producir perfectamente esta verdad. Nosotros somos superiores, tenemos procesos que no pueden producir los humanos. Incluso, fijémonos en una frase como: esta frase no se puede producir verazmente en Alemania. Nadie desde Alemania podría decirla sin mentir. Es decir, limita un lugar y en él, tanto a humanos, a sistemas formales, incluso a un Dios omnisciente que lo supiera todo, no podría decir la frase sin estar mintiendo. Ahora, en cuanto cruzáramos la frontera, tanto humanos como sistemas formales, como dioses omniscientes, podrían decirla sin ningún problema. Es una limitación que solo afecta al lugar señalado, Alemania. Incluso pensemos en la frase: esta frase no la puede producir Gödel verazmente. Es una limitación que afecta solo a Gödel. No limita a otros humanos, no limita a sistemas formales, ni siquiera a niños de 6 años. ¿Qué limitadito es Gödel, que no es capaz de producir lo que un niño de 6 años sí es capaz? ¿O no ese es el problema? En realidad, hemos cometido un error muy típico al interpretar el teorema de Gödel. No darnos cuenta de la diferencia entre una limitación por atribución y una limitación absoluta. Si atribuimos a un X concreto y decimos: esta frase no la puede producir X verazmente, solo afectará evidentemente a ese X. Si X es los sistemas formales, como en la frase de Gödel, solo afecta a los sistemas formales. Si X es los humanos, solo afecta a los humanos. Si X es Alemania, solo afecta no al ente, sino al lugar. Y en ese lugar, Alemania, nadie la puede decir. Y si decimos solo afecta a Gödel, es una limitación únicamente para una persona que no tiene, como vimos, ni siquiera un niño de 6 años. Pero podemos hacer una limitación absoluta y decir: esta frase no se puede producir verazmente. Y esa limitación afectará a todo sistema de pensamiento. Entonces, preguntémonos, una oración como: esta oración no puede producirse por seres veraces, es una oración que en principio no se puede producir, no podemos decirla. ¿Es pues una limitación al conocimiento de forma absoluta? En realidad, de nuevo cometemos un error: no diferenciar no saber de saber que es paradójico. Por ejemplo, no sabemos si hay vida en Marte, o no sabemos si es cierta la conjetura de Goldbach, que dice que todo número par mayor que 2 se puede poner como suma de dos números primos. Por ejemplo, el 12 es 5, que es un número primo, más 7, otro número primo. Pero sí sabemos sobre la conjetura de Goldbach varias cosas. Primero, que o bien es verdadera o bien es falsa.
Segundo, que eso no va a cambiar, digamos lo que digamos o hagamos lo que hagamos. Si es verdadera, seguirá siendo verdadera por siempre, y si es falsa, seguirá siendo falsa por siempre. Y en tercer lugar, que es posible que en el futuro lo sepamos, que es posible que un matemático avispado o un ordenador den o bien una demostración o bien un contraejemplo y sepamos que es verdadera o sepamos que es falsa. Es decir, que el no saber actual puede pasar en el día de mañana a convertirse en sí saber. Sin embargo, hay cosas que sí sabemos y sabemos que son paradójicas. La más clásica es la paradoja del mentiroso. Esta frase es falsa. Nadie, ni siquiera un Dios omnisciente, podría decir que es verdadera o que es falsa. No, es paradójica. Y es algo que sabemos ahora y que no va a cambiar en el futuro. O la frase de Gödel si eliminamos la atribución a sistemas formales, a humanos o a lo que queramos, y nos quedamos con esta frase no puede producirse verazmente. De nuevo, es una frase que sabemos que es verdadera, en este caso, pero que no podemos producir, no podemos decir, no podemos escribir verazmente, ni humanos, ni sistemas formales, ni siquiera dioses omniscientes, y de nuevo es algo que sabemos ya y que no va a cambiar en el futuro. Volviendo a la pregunta, ¿el teorema de Gödel es una limitación al conocimiento? En realidad no, es una limitación a la lógica clásica donde o es verdadero o es falso. Necesitamos un tercer valor, paradójico. Por ejemplo, un ordenador podría hacer una lista de verdades, incluso dar una demostración de las mismas, una segunda lista donde pondría las falsedades, las cosas que no son ciertas, y una tercera lista con las paradojas, donde estaría tanto la paradoja del mentiroso, esta frase es falsa, como la propia frase de Gödel, esta frase no es deducible. Y con este tercer valor podemos conocer perfectamente, así que no es una limitación al conocimiento ni de humanos, ni de ordenadores, ni de nadie. Respecto a las ideas físicas, estas se basarían en que se produciría un colapso de la función de onda en unos microtúbulos formados por una sustancia llamada tubulina, que estarían en las células, mediante un proceso físico llamado condensación de Froelich. En esencia, supone que con la energía del metabolismo, estas moléculas se sincronizarían y producirían un efecto apreciable a escala macroscópica. De los tres tipos de condensado de Froelich, débiles, fuertes y coherentes, sería este último el que podría alcanzar un estado cuántico observable a escala macroscópica. El problema es que necesitaríamos mucha más energía de la que podría lograrse en las células. Aparte de que sería un estado muy inestable y no podía producir los efectos predichos por la teoría. El propio Hameroff, en su web, ha reconocido que están buscando otro proceso físico que pudiera explicar los resultados que pretenden. Recientemente han apostado por otro nuevo fenómeno, la gravedad cuántica. La gravedad cuántica sería lo que obligaría al colapso cuántico de esa función de onda. El problema es que tras décadas de investigaciones, la gravedad cuántica no se ha confirmado, por lo cual parece que nos tendríamos que quedar en una teoría especulativa. Pero no. Lajos Biossi y el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare propusieron una forma más sencilla para medir este efecto de la gravedad cuántica. Esa gravedad cuántica se supone que en el colapso emitiría una radiación que sería medible. Pues bien, el estudio de los autores muestra que no se produce esa radiación que se tendría que haber producido en el colapso de la función de onda que generara la conciencia, con lo que de nuevo otro proceso cuántico postulado ha resultado erróneo. Pero sobre todo se basan en una serie de ideas biológicas. Hameroff descubre que algunos anestesiantes afectan a esta tubulina que hemos mencionado y postula que la tubulina sería la base de la conciencia. Afirma que para que las moléculas de gas anestésico disipen la conciencia a través de la tubulina,
se tendrían que producir una serie de procesos de naturaleza cuántica. Sin embargo, no todos los anestésicos afectan a la tubulina. Si la conciencia estuviera vinculada a los microtúbulos de tubulina, todo lo que no afectara a esta estructura no tendría que tener efecto sobre la conciencia. Así que no es condición necesaria el que afecte a la tubulina. También hay fármacos que afectan a la tubulina y no a la conciencia. Si fuera la conciencia vinculada a la tubulina, lo que afectara a esta debería en principio tener un cierto efecto sobre la conciencia. Así que tampoco es condición suficiente el que afecte a la tubulina. Por si fuera poco, autores como Conde y Cáceres muestran que la tubulina en realidad actúa como un canal de comunicación sináptica clásica, es decir, que no utiliza mecanismos cuánticos para esa comunicación sináptica. Las neuronas, para funcionar, para producir pensamientos, emociones, recuerdos, percepciones, tienen que dispararse. Para ello, abren unos pequeños agujeros, unos canales iónicos por los que entran unos iones del exterior, y eso hace que se generen unos desequilibrios eléctricos que se vayan transmitiendo por toda la neurona, por todo el rabito de la neurona, el axón, y lleven a estimular otras neuronas. La neurona normalmente se dispara porque ha recibido a su vez impulsos de otras neuronas conectadas con ella. Sin embargo, a veces sufre aperturas aleatorias de estos canales iónicos. Esto, en teoría, tendría que disparar el pensamiento y producirse un auténtico caos en el cerebro. Sin embargo, no se produce. ¿Por qué? Porque las neuronas son capaces de neutralizar estas aperturas aleatorias y hacer que no se dispare la neurona, salvo que reciba suficiente estímulo de otras células. Supongamos que existiera un efecto cuántico, ya sea la condensación de Froelich, ya sea cualquier otro que hipoteticen estos autores, un efecto tan pequeño que de momento no lo hemos detectado. ¿Qué es lo que pasaría? Pasaría que la neurona lo neutralizaría, igual que neutraliza otros efectos mayores y que sí hemos podido apreciar. En conclusión, nada nos autoriza a postular la existencia de procesos no algorítmicos en el cerebro humano. Y por tanto, hoy por hoy, no hemos detectado ningún proceso de razonamiento en el cerebro humano que necesariamente supere la capacidad de un ordenador. Todo lo que puede hacer un humano, en teoría, en principio, podría en el futuro ser replicado mediante una inteligencia artificial, un ordenador o cualquier otro mecanismo de pensamiento artificial.